Hi guys, good morning to everyone. How are you today? Today we're going to review a little feedback about participle verbs and then we're going to check passive voice. Bien chicos, les comento lo que vamos a estar abordando. Estuvimos viendo en clases pasadas el tiempo pasado simple. ¿Por qué quise hacer énfasis nuevamente en el pasado simple? Porque la forma que vamos a ver enseguida, que es la voz pasiva, va a partir mucho del pasado simple y además quiero que aprovechemos las actividades que ustedes ya tienen realizadas, que previamente hicieron. Por ejemplo, el diccionario gráfico de participios y sobre todo, chicos, me interesa mucho su trabajo de los inventos. El trabajo de investigación que les dejé de inventos tiene mucho que ver con la voz pasiva y también me interesa que empecemos a vincular los hechos históricos. Por ahí también teníamos pendiente una investigación que hicieron sobre el muro de Berlín. Entonces quiero también que empecemos a vincular la voz pasiva con el objetivo de que podamos realizar una línea del tiempo basada en hechos históricos, pero lo haríamos en voz pasiva. Entonces el día de hoy te voy a dar una explicación muy breve donde te voy a introducir al tema de la voz pasiva. Primero, recordar que los verbos en participio son aquellos que al traducirse al español tienen las terminaciones ado, ido, to, so, cho. Por ejemplo, hecho, escrito, hablado, pensado, dirigido. Esto lo podemos ver mucho, por ejemplo, en las películas. Vemos directed by o vemos también dirigido por, escrito por. Empezamos a revisar los créditos de las películas y creo que ahí pueden ustedes notar este tipo de cosas. O, por ejemplo, si te digo que el libro Hamlet, que es el ejemplo que te voy a poner aquí, fue escrito por William Shakespeare, te estaría hablando en voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? La voz pasiva es una forma gramatical del idioma inglés en donde el énfasis no se le va a dar al sujeto como normalmente estamos acostumbrados, sino que se le va a dar al objeto directo. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar siempre de sujeto, verbo, complemento. Hay más estructuras y una de ellas es la voz pasiva, en donde dentro del complemento yo me voy a encontrar con el objeto, es decir, el objeto es en quién recae la acción. Por ejemplo, si yo digo, yo bañé al perro, yo soy el sujeto que está realizando la acción, pero ¿a quién bañé? ¿A quién va dirigida la acción? Al perro, ¿sí? Entonces, ese sería mi objeto. ¿Cómo te diría, en lugar de decir yo bañé al perro, que sería la voz activa o la forma normal, yo tendría que decir el perro fue bañado por mí y de esa manera ya lo estaría diciendo en voz pasiva. ¿Qué vamos a necesitar para poder comprender adecuadamente la voz pasiva? Vamos a necesitar su lista de verbos. Importante, chicos, cada clase hay que tener a la mano lista de verbos. Vas a necesitar la forma participio de tu verbo. Vas a requerir también lo que fue tu ejercicio de inventos porque este te puede ayudar a la construcción de oraciones. Entonces, vamos a empezar a explicar qué es la voz pasiva. Ojo, también necesito que tengas a la mano el verbo to be en sus diferentes formas, en presente, que es am, is, are, en pasado, was y were, que lo vamos a estar manejando ahorita. Te explico, vamos a empezar con la voz pasiva en pasado, porque esta la podemos hacer también en presente y en futuro. Vamos a empezar a explicar la forma más sencilla de la voz pasiva. Yo aquí te explico una estructura que es el objeto, el verbo to be, el verbo en participio, el by, que va a decir por quién fue hecho, y el sujeto. En voz activa te pongo una oración en pasado simple que dice William Shakespeare wrote Hamlet. William Shakespeare escribió Hamlet. El sujeto es William Shakespeare. Escribió es el verbo y Hamlet es el objeto. O sea, ¿qué escribió? ¿Sí? Aquí es donde recae el verbo. Ahora, vamos a hacer un cambio. El objeto y el sujeto, para que me quede en voz pasiva, van a intercambiar sus lugares. Y voy a poner primero Hamlet, después la forma del verbo to be que corresponde. En este caso, como estoy hablando de uno,
voy a colocar was written by William Shakespeare. Hamlet fue escrito por William Shakespeare. Aquí no me interesa tanto quién, sino me interesa el objeto. Si se fijan, la importancia de la oración está cayendo aquí, que es el objeto. Fue escrito por, el by quiere decir por, y lo voy a agregar antes del sujeto para especificar quién hizo la acción. Solamente en algunos casos se agrega by, en algunos otros no se va a agregar, que son los que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tu lista de inventos, tú me vas a poner en voz activa el sujeto, lo que inventó, y ahí me puedes poner en qué año, si tú quieres. Puedes poner fulanito inventó y lo que haya inventado. Para ponerlo en voz pasiva vas a poner primero el invento, después was o were según corresponda, enseguida el verbo inventar en participio, by y la persona que lo inventó. Es lo que tú me estarías escribiendo. Entonces, primero, no quiero confundirte mucho, esto es nada más una breve introducción, es una introducción a la voz pasiva y conforme vayamos haciendo ejercicios lo vamos a ir clarificando. Primero quiero que me escribas los inventos, si no los has hecho, hazlos por favor. Vamos a poner los inventos, en qué año fueron, quién los hizo y los vas a hacer a manera de oraciones en pasado simple para que posteriormente los podamos cambiar a voz pasiva y reafirmemos esta temática. Entonces, en una siguiente sesión vamos a estar reafirmando esta parte y vamos a estar retroalimentando sus ejercicios con base en las dudas que vayan surgiendo. Cualquier cosa que da sus órdenes, los leo vía Classroom, los sigo invitando a que si no están muy activos por ahí se activen. Bye.